Bien, Dios les bendiga. Así de pie, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Leemos la palabra de Dios. Saludamos a todos los que en este momento se conectan a través de nuestro canal. Dios les bendiga poderosamente y este mensaje sea de bendición a todas las familias y las naciones donde pueda llegar. En el libro de Marcos capítulo 9 versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pueden tomar asiento. Bendecimos el nombre del Señor en esta hora. El tema en esta mañana es el clamor de un padre por su hijo. Y el propósito de este mensaje es fortalecer la fe de los padres y las madres también, que claman por sus hijos. Llama la atención que hemos escuchado prédicas de madres, de mujeres que clamaron delante de Dios por sus hijos. Y hemos escuchado extraordinarias exposiciones, por ejemplo, de Ana, la mujer de Samuel, y cómo esta mujer delante de Dios derramó su alma por su hijo. Y así muchas otras prédicas relacionadas con el clamor de las madres que claman por sus hijos. Pero más que hablar de las madres, quiero hablar de los padres, de la figura paterna, que también clamamos por nuestros hijos. No solo las madres deben clamar por los hijos, los padres también deben clamar por sus hijos. Y a ambos, a papá y a mamá, el corazón de Dios está dispuesto para escuchar el corazón de una madre, pero también está dispuesto para escuchar el corazón de un padre. Los padres siempre, los padres que se señalan en la Biblia, que clamaron a Dios y clamaron a Jesús, ellos se movilizaron para buscar ayuda, no para ellos,
note que el clamor de un padre por su hijo no es directamente a favor del padre, sino directamente en beneficio del hijo. Eso quiere decir que los padres tenemos un poder y una autoridad para clamar al cielo y que el cielo traiga liberación, sanidad y bendición sobre nuestros hijos. Algún padre puede levantar la mano y decir: yo oro y clamo por mis hijos para que la ventana, declárelo, para que la ventana de los cielos sean abiertas y venga del cielo liberación, sanidad y bendición para mis hijos. Amén, aleluya. Dios escucha la oración de un padre y de una madre, porque Dios ha colocado a los padres en un lugar de autoridad. Y Dios también conoce que tener un hijo y criar un hijo no es una tarea fácil. Y por otro lado, Dios mismo tuvo su hijo, de manera que Él puede sentir y saber las emociones que los padres y las angustias que los padres podemos vivir en un determinado momento con nuestros hijos. La exposición de este mensaje va a resaltar hoy la fe de dos padres de familia y de una madre de familia, y cómo ellos, por medio de su fe, lograron conseguir el milagro para sus hijos. Y en esta mañana, tú también, por medio de la fe en Jesús, por medio de oír la palabra y por activar tu fe, puedes conseguir el milagro para tus hijos. Porque hay hijos que su vida ya depende de un milagro de Dios, pero también depende de que un padre o una madre clame delante de Dios por sus hijos. Hay problemas que están en manos de nuestros hijos resolverlos, porque una de las tareas de un padre y de una madre es enseñar a los hijos a resolver problemas, porque la vida, como siempre he dicho, no es una alfombra roja. En la vida hay cosas hermosas, cosas bonitas, pero también en la vida vamos a enfrentar momentos difíciles. Y el deber de nosotros como padres es enseñar a nuestros hijos a enfrentar los problemas. Y hay problemas que los hijos saben resolver. No sea usted un padre que resuelve todos los problemas de sus hijos, porque va a crear un hijo dependiente. Pero hay problemas de problemas. Hay situaciones a donde se necesita la intervención de un padre, y más que la intervención de un padre, se necesita la intervención de Dios. A ese tipo de problema me estoy refiriendo, a que nuestra fe hará posible la intervención de Dios sobre nuestros hijos. Quiero hablarles, en primer lugar, de la fe de un padre llamado Jairo. Quizás usted haya escuchado y ha predicado y se sabe de memoria esta historia de este principal de la sinagoga llamado Jairo. Pero Jairo era un padre de familia, tenía una niña hermosa de 12 años. Y generalmente los padres que tenemos hijas, hay los que tienen varones y los que tienen hembras, pero aún la misma Biblia señala que nosotros somos las niñas de los ojos de Dios, hablando de que las niñas son tiernas, las niñas son frágiles, las niñas son dulces. Y todos los padres que tenemos hijas, que tenemos hembras, siempre tenemos el cuidado con nuestras hijas, de protegerles, de cuidarles, porque por el mismo hecho de ser hembras. Este hombre era un principal de la sinagoga. Quiero resaltar el hecho de que ser un principal en la sinagoga significaba tener un lugar de autoridad en la religión judía. La sinagoga era un pequeño local
a donde se reunían todos aquellos judíos que adoraban a Dios. Una sinagoga estaba compuesta por un grupo de ancianos que elegían quién podía ser el principal de la sinagoga. Y la función del principal de la sinagoga era velar por el edificio y hacer la programación o la liturgia del templo. Explico todo esto para que nos ubiquemos en quién era este personaje. Jairo era una persona de respeto en la sinagoga. Era un hombre que amaba a Dios, pero lo amaba por medio de la ley. Era un hombre devoto al Señor. Era un hombre de respeto. Era un hombre reconocido en la ciudad al ser principal de la sinagoga. Su nombre inclusive significa alegría. El nombre Jairo en el griego viene de Cairo y significa alegría o gozo. Y en hebreo viene de Yair, que significa Dios iluminará. Entonces, yo me imagino a Jairo como un hombre recto en la ley, un hombre que cumplía oficio en la sinagoga, un hombre de la casa, un hombre responsable con su familia, responsable con sus hijos. Pero un día llegó una crisis a su puerta, llegó una enfermedad. Y las enfermedades, muchas veces las enfermedades vienen a la familia o vienen a la casa para llevar a la familia a la crisis. Las enfermedades, cuando son enfermedades malas o difíciles, aunque no hay enfermedad buena, las enfermedades roban la economía de la familia, quitan la paz y aparte de eso, las enfermedades traen aflicción. Así que la vida de este hombre, la vida de esta familia, que un día estaba bien, un día todo estaba bien, una enfermedad atacó a su hija. Como principal de la sinagoga y como padre de familia, estoy seguro que Jairo hizo todo lo posible para que su hija estuviera bien. Le llevó al médico, le asistió, pero la enfermedad era grave. Jairo escuchó de Jesús. Jesús no era aceptado por los judíos. Él pertenecía a la religión y Jesús no era bien visto por los judíos, por los escribas, por los fariseos. Y toda su vida Jairo había estado del lado de la religión. Había mantenido un estatus, había mantenido un nombre dentro de la religión. Era un hombre respetado, pero ahora estaba pasando un proceso difícil en donde la religión no le estaba dando respuesta. A donde los amigos que estaban a su lado no le estaban dando respuesta. Donde los médicos no le estaban dando respuesta. Y allí es donde escuchó hablar de Jesús, que tenía poder para hacer milagros. Esto hizo que la mentalidad de Jairo cambiara y despertó en él una fe y vio una luz de esperanza para su hija. Él creyó que a pesar de las adversidades, a pesar de que su hija estaba grave y se empeoraba cada día más, él dijo: creo que Jesús puede sanar a mi hija. Y esta actitud de fe movió a Jairo a buscar a Jesús. Y es interesante conocer en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21, que Jairo empezó a buscar a Jesús. Quizás a preguntar dónde estaba Jesús, arriesgándose a ser criticado por los otros judíos, arriesgándose a perder el puesto dentro de la sinagoga. Pero cuando tienes un hijo con un problema,
cuando tienes un hijo con una situación grave, nada es más importante que eso. Los hijos son más importantes que el trabajo. Los hijos son más importantes que los amigos. Los hijos siempre tendrán un lugar especial en el corazón de Dios y en el corazón de los padres. ¿Alguien puede darle gracias a Dios por sus hijos? ¿Alguien puede levantar la mano y decir: Señor, gracias por los hijos que me has dado? Este hombre llamado Jairo dejó a su lado la investidura que tenía y decidió darle lugar a la fe, darle lugar al milagro. Y muchas veces para obtener un milagro tienes que dejar a un lado el qué dirá la gente. Tienes que dejar a un lado la religión. Tienes que dejar a un lado a lo mejor alguna investidura para que tu fe alcance lo más poderoso, que es la salvación, la sanidad o la liberación de un hijo. Nada es tan llena el corazón de un padre que ver a sus hijos sanos. No hay nada que llene tanto el corazón de un padre como ver a sus hijos bendecidos y prosperados por el Señor. Pero ver a nuestros hijos enfermos, ver a nuestros hijos en un problema, ver a nuestros hijos en una situación difícil, es motivo de angustia, es motivo de preocupación. Pero en esta hora he venido a decirte que esa preocupación y esa angustia te debe llevar a los pies de Jesús. Te debe llevar a buscar a Jesús. Y la Biblia dice en el libro de Marcos: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y allá llegó Jairo, junto al mar, y una gran multitud. ¿Cómo llegar a donde estaba Jesús? Si había demasiada gente buscando a Jesús. Pero Jairo no se limitó a la multitud que seguía a Jesús. Había algo que movía su corazón. Había algo que motivaba a buscar a Jesús. Y era que su niña de 12 años estaba gravemente enferma, e inclusive cuando él salió de la casa, su hija estaba agonizando. Y una niña de 12 años representan, los 12 años representan la etapa de la adolescencia, esa etapa de la transición de la niñez a la adolescencia. Es una etapa bonita, pero a veces se puede convertir en una etapa de angustia para muchos padres, porque algunas veces los padres con hijos de 12 años dicen: no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué le pasó a mi hijo. Pero Jesús puede ser una respuesta para tu casa. Jesús puede ser una respuesta para tu vida. La Biblia dice que en medio de la multitud, Jairo se abrió paso, y dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. La actitud de Jairo fue que al ver a Jesús, dice la palabra de Dios, se postró a sus pies. Observemos por un momento. El principal de la sinagoga, el hombre respetado por todo, el hombre admirado en la religión, decide que nada de eso importa sino el milagro de su hija. Y se postró a los pies de Jesús. Todo el mundo mirando a Jairo ahora delante de Jesús. Posiblemente muchos dijeron dentro de sí: ¿y eso que es el principal de la sinagoga? Y mira que este hombre no lo conocían como el Hijo de Dios. Pero la fe de un padre sobrepasa cualquier obstáculo. La fe de un padre sobrepasa cualquier crítica. La fe de un padre sobrepasa cualquier barrera, con tal de que su hijo sea sanado. Aleluya.
con tal que su hijo sea restaurado y con tal que su hijo sea salvado por el poder de Dios. Este padre, dice, se postró a los pies de Jesús, y el versículo 23 dice, y le rogaba mucho. Jairo entró en una intercesión. No era una madre la que estaba clamando aquí, era un padre rogándole a Jesús. La acción de rogar no es una simple petición, no es Jesús, ayúdame, Jesús, ven a mi casa. La acción de rogar es una entrega, la acción de rogar es una súplica, es una acción de decir, te necesito, Jesús, auxíliame por favor, ven a mi casa. Y las palabras de Jairo fueron, ven a mi casa porque mi hija está gravemente enferma, está agonizando. Y aún él le especifica a Jesús, ven conmigo a mi casa, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es decir, Jairo había dibujado en su mente y en su corazón el milagro. Y él había dicho, estoy seguro que si Jesús viene a mi casa, pone las manos sobre mi hija, ora por ella, estoy seguro que la niña salvará. Él había desarrollado un nivel de fe por su hija y creía firmemente que Jesús le podía sanar. ¿Puedes levantar la mano por tu hijo, por favor, en esta hora? No sé cuál es la condición de tu hijo, pero mantén tu mano levantada, aún los que están viendo por las redes, mantén tu mano levantada. No sé cuál es la situación difícil que está pasando tu hijo. No sé cuál es la situación que está atravesando, el momento de agonía que está sufriendo. Pero Jairo dijo, ven a mi casa, pon la mano sobre mi hija y ella vivirá. Y puedes hacer esta oración y decir, Señor, ven a mi casa, o ve donde está mi hijo en cualquier parte del mundo. Pon la mano sobre él, pon la mano sobre ella, libéralo, dale victoria, dale bendición, porque tu fe y tu palabra como padre tienen poder delante de Dios. Alguien dice amén a esa palabra. Y Jairo clamó a Jesús, y esta oración movió a Jesús, y agarró a Jesús y dijo, voy a tu casa. Jesús va a tu casa en esta mañana. Jesús va a tu casa en esta hora. ¿Por qué Jesús va a ir a tu casa? Porque tu fe lo ha movido, porque tu clamor lo ha invitado, porque tu corazón como padre ha hecho que Jesús se mueva a donde está tu hijo agonizando o tu hija en un problema difícil. Cuando oras de esta manera, cuando clamas de esta manera, un padre con un corazón de fe que está dispuesto a poner a Jesús y a su hijo como prioridad, puede alcanzar el milagro de Dios. Este milagro no era para Jairo, este milagro era para su hija, pero él consiguió el milagro para su hija. Fue pues con él, dice la palabra de Dios, y le seguía una gran multitud. Dice la palabra de Dios que le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahí fue cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús y fue sanada. Pero quiero centrar mi atención en Jairo en este momento. Hay situaciones en nuestra vida en que debemos cambiar por amor a Jesús. La Biblia dice que Jairo ahora comenzó a caminar con Jesús dentro de la multitud. Muchos quizás estaban allí mirando, wow, el principal de la sinagoga con Jesús, a que muchos rechazaban. Porque ahora el principal de la sinagoga había tenido una mentalidad diferente con respecto a Jesús. Ahora estaba caminando con Jesús, pero ninguna crítica importa cuando caminas con Jesús,
y sobre todo cuando sabes que Él tiene el poder para sanarte, para liberarte y para bendecir a tu hijo. Aleluya. Mientras ellos iban en camino, la Biblia dice que vinieron de la casa del principal sacerdote con una mala noticia, la noticia que nadie quiere esperar, la noticia que todos estaban esperando, porque hay gente que está esperando la noticia que quiere escuchar. ¿Sabe que hay gente que quiere escuchar que tus hijos le va mal? Hay gente, amigos, familias, vecinos que están esperando lo que ellos quieren ver para tus hijos. Y muchas veces vienen a ti para confirmarte esa noticia. Y todos sabían que Jairo había ido a buscar a Jesús. Pero al ver que la niña había muerto, no esperaron que Jairo llegara a la casa con Jesús. ¿Por qué no esperaron? Porque ellos mismos no tenían la fe que tenía Jairo. Ellos no tenían la fe en Jesús. Y al ver a la niña muerta, salieron corriendo para dar esta mala noticia. Jairo, ya no molestes más al maestro. Tu fe ha sido en vana. Ya no le sigas molestando. Ya no vale la pena que sigas yendo a esa congregación. Ya no vale la pena que sigas ayunando. Ya no vale la pena porque la niña murió. Hay gente que te quiere dar malas noticias de tus hijos, pero tu fe puede anular todas esas malas noticias. Alguien puede levantar la mano por su hijo en esta mañana. Alguien puede levantar la mano por su hija en esta mañana y declarar: Señor, yo cubro la vida de mis hijos y de mis hijas con la sangre del Cordero. Yo cubro la vida, Señor, de mis hijos con el poder de tu sombra y con el poder de tu Espíritu Santo, y anulo todas las malas noticias y todas las malas críticas que la gente está deseando contra mis hijos, contra mis hijas, contra mi familia. Declaro que el poder de Dios los arropa y los bendice. Alguien dice amén a esa palabra. Así que cuando Jesús escuchó esto, animó a Jairo y le dijo, imagino que le puso la mano en el hombro y le habló al principal de la sinagoga y le dijo: no temas, cree solamente. Dile al que está a tu lado: no temas, cree solamente. Aquí hay algo tremendo en esto, porque Jairo dejó a su hija agonizando. Había la probabilidad de que muriera, pero su fe era que Jesús llegara a tiempo. Y muchas veces nosotros queremos que Jesús llegue ya, que llegue en el momento que nosotros clamamos, que actúe en el momento que nosotros pedimos. Y Jairo estaba de alguna manera apresurado: ven a mi casa. Pero en el camino, lo que él no quería oír sucedió. Lo que él no quería que llegara, llegó. Pero la fe de un padre trasciende lo inevitable. La fe de un padre va más allá de lo inadecuado, va más allá de lo difícil. Y cuando otros dicen: ya para tu hijo no hay salvación, la fe dice: hay poder en el nombre de Jesús. Mi hijo puede ser liberado, mi hijo puede ser alcanzado, mi hijo puede ser sanado, mi hijo puede ser bendecido. Cuando alguien diga que tu hijo
no puede cambiar, cuando alguien diga que tu hijo no puede salir de allí, yo te voy a decir lo que dijo Jesús. Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Jesús estaba diciéndole a Jairo, a pesar de la circunstancia, quiero que mantengas tu fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ponle la mano en el hombro a alguien y dile: no temas, cree solamente. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Pero en la casa había un escenario, había una realidad en la casa. La niña sí estaba muerta, pero en el corazón de Jairo había otro escenario. En el corazón de Jesús había otro escenario. Y puede ser que en estos momentos en tu casa haya una realidad difícil, haya un problema difícil con tu hijo, haya una enfermedad difícil. Ese es el escenario real. Pero el escenario de la fe es otro. La mente de Jesús es otra. Y tu fe y tu mente es otra. Así que se encuentran dos escenarios. Y cuando Jesús entra en la casa, Jesús llevaba en sus manos el poder de la resurrección. Pero todos los que estaban alrededor de la niña tenían era lamento, llanto y tristeza. Y muchas veces lo que rodea un problema de un hijo es lamento, llanto y tristeza. Gente que se lamenta por lo que le está pasando a tu hijo. Gente que dice: pobrecito, verdaderamente, ese es tu hijo. Ay, pobrecito, pobrecita tu hija. Gente que se lamenta, pero no hace nada por tu hijo. Gente que quiere saber cómo está tu hijo y cómo está tu hija, pero no para bendecirle, no para orar, no para ayudarte. Quieren saber para ver si está cerca ya todo lo que ellos están esperando. Aún el infierno está esperando esas cosas. Hay gente que pregunta por tu hijo, pero es para no hacer nada, solamente para verificar cómo va el proceso de degradación. Pero en esta hora quiero enseñarte algo poderoso. La gente que se lamenta por tu hijo no va a hacer nada por él. La gente que critica a tus hijos por el problema no hacen nada por ellos. Pero tu fe sí puede hacer algo por ellos. Pero tu oración sí va a hacer algo por ellos. Pero tu clamor sí va a producir el milagro por ellos. Y hay algo poderoso e interesante. Aquí dice que vino Jesús a la casa y entrando le dijo a la gente, dice la palabra de Dios: ¿por qué se alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. ¿Por qué? Porque el corazón de esta gente que rodeaba, que eran amigos de Jairo, que eran amigos de la familia, realmente el corazón de ellos no estaba alineado a la fe de Jairo. Hay amigos tuyos que no están alineados a tu fe. Hay hermanos tuyos que no están alineados a la fe. Tu fe tiene que ser guardada y cuidada, porque la fe de un padre hace que la mano de Dios se mueva a favor de sus hijos. Aún muchas veces los mismos hermanos, porque puede ser que un padre tenga un hijo complicado o un hijo difícil, y los mismos hermanos le dicen a su mamá y a su papá: ¿por qué sigues atendiéndolo? ¿O por qué sigues clamando por tu hijo? Aún eso puede ser algo que puede afectar tu fe, pero no dejes que tu fe se apague a pesar de una realidad. Jesús le dijo a Jairo: cree solamente. ¿Alguien aquí puede creer que Jesús le puede ayudar?
¿Alguien puede creer que Dios puede sanar a su hijo? ¿Alguien puede creer que Dios puede actuar a favor de su hijo? Y dice la palabra de Dios: y echando fuera a todos. Jesús los sacó a todos los que llamaban, a todos los que se lamentaban, a todos los que no creen en el milagro. Jesús dijo: ustedes no pueden estar aquí, porque la gente que no tiene fe impide el milagro. La gente que solamente lamenta, la gente que solamente critica, la gente que solamente señala a tu hijo, no va a ayudar en la restauración. Así que tú tienes que hacer una selección de a quién tú le vas a compartir tu problema, con quién tú vas a hablar, con quién tú vas a orar. Porque hay gente a tu alrededor, hay amigos a tu alrededor, hay vecinos a tu alrededor, hay gente en tu casa que no está alineada al propósito de Dios, que no está alineada al milagro de Dios, que no está alineada a la fe de Dios. Así que Jesús, para poder hacer este milagro, sacó a todos los que se lamentaban, a todos los que estaban lamentando la muerte de la niña, y tomó solamente al padre de la niña, a la madre de la niña y a los que estaban con él. Quiero enseñarte algo. El problema de tu hijo solamente te importa a ti y a su padre. Solamente te importa a ti, padre, y a su madre. El problema de tu hijo no tiene por qué ser liberado o expuesto en las redes sociales. El problema de tu hijo no tiene por qué ser expuesto a los vecinos. El problema de tu hijo no tiene por qué ser expuesto ni siquiera a los familiares. Jesús dijo: este problema es mío, es tuyo, padre, es tuyo, madre, y este problema es de estos 3 discípulos, porque solo la gente alineada a la fe puede producir el milagro. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que tomó al padre, tomó a la madre para presenciar el milagro. Dice que Jesús entró a la casa donde estaba y tomó, ya la niña estaba muerta, pero Jesús tomó la mano de la niña. Todo lo que Jesús toca le da vida. Todo lo que Jesús toca trae resurrección. Todo lo que Jesús toca cambia. Todo lo que Jesús toca trae liberación. Aleluya. De manera que tu fe puede hacer que Jesús llegue a donde está tu hijo en este momento. Llegue a donde está tu hija en este momento. Y así como Jesús tocó la mano de esta niña, quiero decirte en esta mañana que Jesús puede tomar la mano de tu hijo allá donde está, en Estados Unidos. Jesús puede tomar la mano de tu hija que está en España. Jesús puede tomar la mano de tu hijo que está allá en los Estados Unidos. Jesús puede tomar la mano de tu hijo que está en Argentina. Jesús puede tomar la mano de tu hijo o de tu hija que está en el hospital. Pero tu fe es lo que va a mover que Jesús tome la mano. Aleluya. Jesús tomó la mano de la niña y le habló a la niña. Y le digo: niña, a ti te digo, levántate. Tu fe hará que Jesús no solamente tome la mano de tu hijo, sino que Jesús le hable a tu hijo. Que Jesús le hable a tu hija. Aleluya. Que Jesús le muestre, que Jesús se le revele, porque tu fe, padre, tu fe, madre, tiene poder para mover la mano de Jesús. Aleluya. Así que Jesús le digo a esta niña: Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y en esta hora hacemos esa oración por todos esos hijos que espiritualmente están muertos, pero que en esta hora oramos para que el Espíritu Santo se les revele, para que Dios les toque
y salgan a resurrección de vida eterna. Aleluya. Sé que el clamor de muchos padres es por sus hijos. La Biblia dice que la niña se levantó. Aleluya. Tu hijo también se va a levantar. Tu hija también se va a levantar. Alguien puede aplaudir al Señor y puede declarar: mi hijo se va a levantar, mi hijo va a ser liberado, mi hija va a ser liberada. Aleluya. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dios va a hacer el milagro. Quiero animarte a tener la fe que desarrolló Jairo. La niña se levantó y andaba. Tenía 12 años y la alegría regresó al corazón de Jairo. Y todos los que estaban esperando el momento para llevar a la niña al cementerio, y todos los que estaban esperando, se quedaron espantados de que la niña había resucitado y que se había levantado, y que ahora Jesús le dijo: dadle de comer. Aleluya, gloria a Dios. Dios te va a devolver la alegría con tu hijo. Dios te va a llenar de gozo, aleluya, de bendiciones por causa de tu hijo. Todo lo que has sufrido durante este tiempo en angustia por tu hijo, Dios va a sanar a tu hijo. Tu fe va a mover la mano de Dios. Dios va a liberar a tu hijo y Dios le va a traer victoria. Denle un aplauso al Señor en esta mañana, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. El segundo aspecto que quiero hablar en esta mañana, la segunda fe, justamente es la fe de una madre. La mujer, una mujer que está descrita en la Biblia como la mujer sirofenicia. Esta mujer no tiene nombre, pero representa una madre gentil que no pertenecía al pueblo judío. Ella estaba lejos, muy lejos de las probabilidades de caminar con Jesús. Estaba inclusive muy lejos de ser aceptada por la comunidad judía, porque era una madre, era una mujer que estaba al otro lado, fuera de la jurisdicción de Israel. Y en el contexto cultural, los judíos mantenían barreras transculturales de no hablarles a los samaritanos, por ejemplo, pero tampoco hablarles a los gentiles. Ellos se creían exclusivos hijos de Dios. Ciertamente lo eran, pero su corazón los había llevado a tener una exclusividad y a tener un desprecio por los demás países o las ciudades circunvecinas. Pero había una mujer cananea que tenía un problema también con su hija. En esta oportunidad, su hija no estaba enferma de alguna enfermedad natural ni espiritual. En esta oportunidad, esta mujer se dio cuenta, estaba clara, que el problema que tenía su hija era que un demonio la había poseído y un demonio la estaba atormentando. Cuando tú vas a pedirle a Dios por un problema de tu hijo, tú tienes que saber cuál es el problema que tiene tu hijo. Jairo identificó que su hija tenía un problema, una enfermedad grave, terminal, y estaba agonizando. Y su oración fue: ven a mi casa, pon la mano sobre mi hija y mi hija sanará. El clamor de un padre tiene que ser específico delante de Dios. Y esta mujer tenía una hija que sabía que era un demonio. ¿Cómo lo sabía? No lo sé, pero lo sabía. Una versión dice que no era una muchacha grande, sino que era una niña. No puedo imaginar el escenario de una niña endemoniada, pero dice la palabra de Dios que Jesús se fue a la región de Tiro. Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro y entró en una casa. Estoy leyendo
una versión distinta, una versión actual, Marcos 7:24. Y no quería que nadie lo supiese y no pudo pasar inadvertido. Jesús se fue de la región de Judea y traspasó la barrera y se fue a la región de Tiro, solo con sus discípulos. Probablemente Jesús traspasó los linderos porque quería estar más a sola con los discípulos para enseñarles con calma. Pero fue inadvertido a donde estaba Jesús. La gente se enteraba y sobre todo aquellos que querían un milagro. Dice la palabra de Dios, muy pronto esta mujer se enteró de la llegada de Jesús. De modo que ella tenía una hija pequeña poseída por un espíritu maligno. Así que fue a donde estaba Jesús y se arrojó a sus pies. Notemos nuevamente una madre dispuesta a luchar y a buscar el milagro por su hija. Hay padres que se cansan de pedir por los hijos. Hay padres que se agotan en la espera al no ver el milagro de sus hijos, al no ver la respuesta. Hay padres, hay madres que piensan y dicen, ya le he pedido a Jesús y parece que no hay respuesta. Pero el clamor de una madre persiste. El clamor de un padre es insistente por el milagro. A veces el milagro no va a venir de forma inmediata. Y esta mujer se postró a los pies de Jesús. Mateo registra que esta mujer comenzó a clamar a Jesús y a molestarlo y a hablar y a pedirle a Jesús que la atendiera. Y dice la palabra de Dios que Jesús no la atendía. No, como que Jesús no le prestaba atención. Pero a pesar del silencio de Jesús, aparentemente de la indiferencia de Jesús, esta mujer seguía clamando porque sabía que en Jesús estaba la respuesta para su hijo. Levanta tu mano un momento. Quiero invitarte a que sigas orando por tus hijos. Quiero invitarte a que sigas orando por tu hija. Quiero invitarte a que sigas insistiendo, aunque aparentemente Jesús no te está escuchando. Aunque aparentemente pareciera que Jesús no te está prestando atención, pero Jesús sí te está prestando atención. Jesús está aquí para escuchar tu clamor. Alguien puede decir gloria a Dios. Y la Biblia dice que esta mujer insistió. Y los discípulos le decían, por favor, cállate, despídete. Mira, ¿no te das cuenta que el maestro no te quiere responder? Y esta mujer insistió hasta el punto que los discípulos le dijeron, maestro, atiende a esta mujer. Ella consiguió lo que quería, una cita con Jesús. Aleluya. Ella consiguió lo que quería, que Jesús le prestara atención. Los discípulos le decían, no hables, está molestando. Pero ella consiguió que Jesús le prestara atención. Como dice la canción, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Aleluya. Cuando Jesús levante la mano, cuando Jesús ponga tu mirada para tu hijo, puedes tener la certeza que llegó el momento de actuar, llegó el momento del milagro, llegó el momento de la bendición. Y la Biblia dice que Jesús, cuando la miró, ella se tiró a sus pies. Y esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento. Y dice que le rogaba a Jesús que expulsara el demonio que tenía su hija. La oración fue específica. Tú tienes que saber qué es lo que está atacando a tu hijo. ¿Qué es lo que está atacando a tu hija? ¿Cuál es el demonio? Si hay un demonio que está operando en su hija, un desorden a nivel de inmoralidad. ¿Qué es lo que está atacando? ¿Cuál es el problema que está presentando tu hijo y tu hija? No solamente decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mi hijo. No, ten misericordia de mi hija. Tienes que especificarle al Señor cuál es el problema y cuál es la solución que tú quieres para su hija.
para tu hijo. Ella le dijo, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Señor, te ruego que expulses el demonio. Y el Señor, la respuesta que le dio fue, mujer, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echárselo a los perros o a los perrillos. Jesús había, días antes, Jesús había dado una cátedra sobre el pan. Días antes, Jesús había multiplicado el pan y había alimentado 4,000 personas según el libro de Marcos. Jesús de lo poco hizo un milagro poderoso y alimentó a muchas personas. Y aquí ahora vuelve a utilizar la metáfora del pan, diciéndole a esta mujer, no está bien tomar el pan y darlo a los perros. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy enviado solo a los hijos de Israel. Soy enviado solo a la casa de Israel. Y primero tengo que predicarles a ellos. Primero tengo que saciarlos a ellos. Primero tengo que bendecirlos a ellos. Y luego se abrirá la puerta para el resto. ¿Sabe? A veces hay gente que tiene exclusividad o el privilegio de parte de Dios bendecirlo. Hay gente que tiene el derecho, ha logrado, Dios tiene toda la facultad para bendecirlo. Dios tiene toda la facultad para dar milagros. Dios tiene toda la facultad para abrir puertas para ellos. Pero muchas veces esa gente a quien Dios quiere bendecir, a quien Dios le quiere dar el pan, a quien Dios le quiere servir la mesa, esta gente no quiere comer del pan, no quiere venir a la mesa a comer. Esta gente no quiere clamar a Dios y Dios está esperando solamente que clamen. Por eso Jesús dijo, mira, yo tengo pan para mi pueblo, yo tengo pan para los que creen en mí. Y primero tengo que hacer milagros para ellos, primero tengo que darle el pan. Pero resulta que ellos no están clamando. Pero una mujer que no tenía derecho a comer del pan, tenía fe de que ese pan se lo podían dar a ella. Aunque no le pertenecía, la fe de esta mujer rompió la barrera espiritual. La fe de esta mujer trascendió al punto de que Dios se vio obligado a tomar el pan que le tocaba a los hijos para dársela a los perrillos. Aleluya. Esta mujer tenía una fe tan poderosa por su hija. Ella estaba ahí por su hija. Ella no estaba pidiendo una casa, ella no estaba pidiendo un trabajo, ella estaba pidiendo, tengo un problema, mi hija está endemoniada y solo tú la puedes liberar. Dice la palabra de Dios. No está bien tomar el pan, le digo a la mujer. Pero la fe de esta mujer no la llevó a malinterpretar las palabras de Jesús. La fe de esta mujer no la llevó a sentirse ofendida. Al contrario, cuando desarrollas una mentalidad de fe, comienzas a abrir ventanas y puertas abiertas. La fe de esta mujer fue tan poderosa que Jesús le dijo, no puedo darte el pan. Y ella activó una ventana y dijo, ya voy, pero espérate un momento. Es verdad que no puedo comer del pan, pero puedo comer de la migaja que cae de la mesa del pan de los hijos. Ella abrió, su fe abrió una ventana. Cuando tienes fe y desarrolla una mentalidad de fe, no desiste, sino que dice, de alguna manera vendrá el socorro. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer. De alguna manera Dios va a abrir la puerta para mi hija. De alguna manera Dios va a abrir la puerta para mi hijo. De alguna manera alguna puerta se va a abrir. No sé cómo va a suceder. Pero esta mujer dijo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas. Y Jesús dijo, oh mujer. ¿Qué le dijo? Oh mujer, ¿qué le dijo? Grande es tu fe. Hágase como has pedido.
Y dice que en aquella misma hora que Jesús soltó la palabra, el demonio salió del cuerpo, de la mente de su hija. Y cuando ella llegó a la casa, su hija estaba liberada del demonio. Aleluya. Levanta tu mano por tu hijo, por favor. Levanta tu mano por tu casa. Levanta tu mano y declara y dile: Jesús, toca a mi hijo y libéralo. Si tú crees que hay un problema de desorden espiritual, si tú crees que un demonio está atacando a tu hija o a tu hijo, pídele a Jesús y dile: Señor, yo soy un hijo de la casa, yo soy un hijo que come de la mesa, y en este momento activo la fe para que mi hijo sea liberado, para que mi hija sea liberada, para que mi casa sea liberada. Tú como padre tienes la autoridad de parte del Señor. Aleluya. Esta mujer consiguió el milagro y derribó las barreras transculturales. Derribó el rechazo de los mismos discípulos, pero consiguió el milagro. Dile al que está a tu lado: no desistas de tu milagro. No desistas de tu milagro. No desistas de tu milagro. Y en tercer lugar, quiero hablar justamente del pasaje donde leímos para cerrar la exposición de este mensaje. Quiero hablar del padre que buscó ayuda para su hijo. Quiero resaltar el hecho de que también era un hombre, un padre de familia que tenía un hijo y tenía una enfermedad también atacada por un espíritu malo. Este hombre, padre de familia, sacaba tiempo para atender a su hijo. Dejaba por momentos su trabajo, dejaba por momentos su familia y buscaba solución para su hijo. Y usted dirá: pastor, ¿y cómo usted sabe? Porque la Biblia dice que este padre le dijo a Jesús que el problema de este muchacho era desde que él era un niño. Y hay problemas que pueden pasar años. Hay problemas inclusive que pueden trasladarse a generaciones y a generaciones. Y se necesita que un padre se levante en oración y en clamor para romper estas maldiciones o para expulsar estos demonios que a veces vienen a perturbar la vida de las familias y la vida de los hijos. Este hombre tenía un hijo que un espíritu lo atormentaba desde niño, y cuando el espíritu quería, se metía en el niño y le daban convulsiones epilépticas aparentemente, y lo zumbaba en el agua. ¿Para qué lo zumbaba en el agua? Para ahogarlo. Lo zumbaba en el fuego para quemarlo. Yo me imagino que ahora este muchacho ya era un muchacho, tal vez un adolescente o tal vez un hombre, pero si pensamos que era un adolescente, aún el padre, dice la palabra de Dios, que este espíritu lo iba secando. Alguna vez en el barrio donde yo nací, había una muchacha que le daban convulsiones. Y a veces ella estaba en la escuela, en la fila para entrar a la escuela, y allí le daban convulsiones. A veces, en oportunidades, ella iba caminando y le daban convulsiones. Y esta muchacha tenía la cara, tenía heridas, tenía los brazos rotos, tenía cicatrices, porque cada vez que le daban convulsiones caía al suelo y se rompía. Y yo me imagino a este padre con su niño, con su hijo, buscando respuesta, pero el padre había detectado, ya era un demonio que venía a su hijo. Y este padre buscó a los discípulos de Jesús,
porque él pensaba que los discípulos de Jesús, como andaban con Jesús, podían echar fuera este demonio. Así que él primero no fue a Jesús, él fue a los discípulos de Jesús, creyendo que los discípulos podían orar y expulsar al demonio. Y Jesús en ese momento estaba en el monte de la transfiguración, y cuando bajó, los discípulos tenían un gran alboroto, porque posiblemente el muchacho se había endemoniado, y los discípulos estaban ahí reprendiendo y no lo habían podido expulsar. De manera que había una discusión entre los discípulos, entre los escribas, entre la gente, y a lo mejor estaban allí discutiendo sobre la fe, discutiendo por qué no lo echaron fuera, discutiendo situaciones acerca del problema del muchacho. Y dice la palabra de Dios, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y los escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente que vio a Jesús corrió a donde estaba él y le saludaron. Jesús preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es el alboroto que hay acá? Este escenario es interesante porque Jesús se sienta a resolver el problema. Diga conmigo, Jesús se sienta paso a paso a resolver el problema. Me impacta esto porque en esta oportunidad Jesús preguntó, ¿cuál es el alboroto? Y Jesús te pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que está pasando en tu casa? ¿Cuál es el alboroto que hay en tu casa? ¿Cuál es el alboroto que hay en tu matrimonio? ¿Cuál es el alboroto que hay con tus hijos? Y Jesús dijo, ¿cuál es el alboroto? Y enseguida vino el padre y le dijo, lo que pasa es que tengo un hijo que tiene un espíritu mudo. Él sabía que era un espíritu, y donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se me va secando. Y le dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Si podemos identificar esta enfermedad, la podemos llamar actualmente epilepsia. Y la epilepsia es una enfermedad que no tiene, en más de la mitad de los casos, no tiene una razón de ser. Es decir, hay gente que tiene ataques epilépticos, pero se desconoce el origen por el cual tiene ataques epilépticos. La epilepsia es una forma de trastorno convulsivo y es el resultado de una afección directamente del cerebro. Especialmente una epilepsia puede suceder por factores cerebrales, es decir, si hay un tumor en el cerebro, esta puede causar afecciones y la gente puede tener convulsiones. Cuando una persona tiene un accidente y se da un golpe en la cabeza, esto también puede provocar convulsiones. También las convulsiones pueden venir desde la genética. La epilepsia puede ser un trastorno hereditario, pero la epilepsia también puede ser el resultado de una meningitis, de una encefalitis viral e inclusive del VIH. Pero hay algo interesante, la epilepsia también puede venir desde el vientre de la madre, especialmente daños cerebrales que sufre el niño desde el vientre por causa de una infección de la madre, mala nutrición de la madre o falta de oxígeno puede provocar el daño cerebral de la epilepsia y así una parálisis cerebral. Llama la atención porque el padre dijo, mi hijo desde niño sufre estos ataques. Cuando le trajeron a los discípulos no sabían la magnitud del problema. No sabían a lo que se estaban enfrentando. Quiero que oigas esto. Hay problemas de problemas. Dile que está a tu lado. Hay problemas de problemas. Aleluya. Alguien puede levantar la mano y decir, Señor, ayúdame. Hay problemas muy complicados. Dile que está a tu lado. Hay problemas muy complicados. Y los discípulos
Ayúdame aquí, hermano Enrique. Y los discípulos estaban frente a un problema que no bastaba decirle: te echo fuera en el nombre de Jesús. No bastaba poner la mano. Este problema era un problema estado en el mundo espiritual, incautado en el niño, desde niño, y que estaba perturbando a la familia por años. Y hay familias que por años sufren y aparentemente oran y aparentemente no pasa nada. Puede ocurrir con los discípulos. Pero hay una buena noticia. Cuando este padre le dice a Jesús: lo he traído a los discípulos y ellos no han hecho nada, no han podido sacarlo. Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Ustedes tienen la capacidad para resolver este problema. ¿Alguien puede levantar la mano? Aleluya. Jesús está diciendo: ustedes tienen la capacidad para resolverlo. Ustedes tienen la capacidad para solucionarlo. Ustedes tienen la capacidad para enfrentarlo. Pero no sabían. No sabían cómo. Así que Jesús dijo: tráemelo. Qué bueno que el Señor se sentó y dijo: quiero resolver este problema. Y Jesús te dice en esta mañana: quiero resolver tu problema. Siéntate aquí conmigo. Dile al que está a tu lado: Jesús te invita a sentarte. Jesús te invita a sentarte para resolver el problema. Y dijo: ven, siéntate, tráemelo acá. Y le preguntó al padre. Y le trajeron al muchacho. Y llama la atención porque cuando el Espíritu vio a Jesús, reconoció la autoridad que tenía Jesús y se manifestó, y sacudiendo con violencia al muchacho, lo revolcó en la tierra, echando espumarajos por la boca. Jesús no salió corriendo a reprender al demonio, ni tampoco le puso la mano, sino que miró al padre y el muchacho revolcándose ahí, y Jesús le dijo: dime algo, ¿desde cuándo le está ocurriendo esto al muchacho? Jesús se detuvo. Hay casos difíciles, pero no imposibles para Jesús. Y él dijo: desde niño, maestro, le echan el fuego, le echan el agua para matarle. Yo imaginaba por un momento al padre tratando siempre de estar ahí al lado para que no lo matara. Me imagino a un hombre agotado, cansado, pero no rendido, dispuesto a conseguir el milagro para su hijo. Aleluya. He venido a decirle al padre que está cansado, a la madre que está cansada de no ver el milagro: no te rindas. El único que puede hacer algo por tu hijo eres tú, mujer. El único que puede hacer algo por tu hijo eres tu padre de familia. Aleluya. Aunque los demás hayan tirado la toalla con tus hijos, no la tires tú. Alguien levanta la mano por su hijo. Alguien levanta la mano por su casa. Alguien levanta la mano por su padre. Alguien levanta la mano por su esposa. Alguien levanta la mano por su esposo. Alguien levanta la mano por su hermano y dice: no me voy a rendir. Voy a creer que Jesús puede actuar en mi hijo, en mi hija, en mi padre, en mi madre, en mi hermano. Jesús, este hombre le dijo: Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Este hombre intercedió por él y por su hijo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Y el hijo revolcándose ahí, el hijo revolcándose a su lado, y Jesús ordenando los pensamientos de este hombre, ordenando la fe de este hombre, animándolo a creer, porque Jesús sabía que su fe podía accionar el milagro. Aleluya. Producir el milagro.
actuar el milagro. Enseguida el hombre dijo: Señor, yo creo. Diga conmigo: Señor, yo creo. Pero el hombre añadió una frase y dijo: ayuda mi incredulidad. ¿Sabe lo que estaba diciendo? No permitas que la duda apague la fe y ayúdame a seguir creyendo que el milagro está cerca para mi hijo. Ayúdame a seguir orando por mi hijo. Ayúdame a seguir clamando por mi hija. Ayúdame a actuar. Aleluya. Y cuando Jesús vio a la multitud, reprendió al espíritu inmundo y le habló de esta forma: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús le dio la orden. Este espíritu tenía derecho legal sobre este hijo, y las veces que quería venía y entraba, se iba, venía y entraba. Había posesionado ese cuerpo. Pero Jesús le dijo: a partir de ahora nunca más vas a entrar. Jesús le cerró la puerta a este demonio que estaba perturbando al hijo de este padre. De esta manera Jesús va a cerrar la puerta de los demonios que están perturbando a tus hijos, los demonios que están perturbando a tus hijas. Pero tienes que orar a Jesús, tienes que clamar a Jesús, tienes que creer que Jesús lo puede hacer. Y la Biblia dice que este espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, es decir, el espíritu dijo: bueno, yo me voy, pero antes de irme voy a hacer desastre aquí. Y agarró y por última vez sacudió al muchacho, hasta tal punto, dice la palabra de Dios, que lo dejó como muerto. Para mí estaba muerto. Lo dejó como muerto. Y dice: está bien, yo me voy a ir, pero yo lo voy a sacudir y lo voy a dejar medio muerto. Pero se fue. Lo dejó por la orden de Jesús. Cuando Él da la orden, tu hijo será liberado. Cuando Él dé la orden, tu hija será liberada. Aleluya. Es posible que ahorita Él esté sacudiendo a tu hijo. Es posible que ahorita Él esté sacudiendo a tu hija. Y es posible que se esté burlando de ti. Me dice: mira, mientras tú oras, mientras tú clamas, mientras tú estás en la iglesia, mira lo que yo hago con tu hijo. Pero tú sabes lo que tienes que hacer. Los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? ¿Sabe? Le dijo Jesús en otras palabras: porque ese no era cualquier demonio. Ese es un demonio generacional. Ese es un demonio que tenía un derecho legal desde el nacimiento de ese niño. Ese era un demonio que tenía pacto. Ese era un demonio que venía desde los ancestros. Ese era un demonio que había sido enviado para robar la paz, para traer angustia, para traer ruina, para acabar la fe y para traer muerte. Y eso no sale, dijo el Señor, sino con ayuno y oración. No es que el demonio necesita ayuno para salir, sino que tu fe necesita estar firme y tu oración necesita estrategia para recibir la forma de cómo vas a orar por tu hijo, de cómo vas a quebrantar las maldiciones, de cómo vas a impulsar el demonio, de cómo vas a reprender la enfermedad, de cómo vas a quebrantar las conductas inadecuadas de tu hijo. Y eso no se logra sino a través del ayuno con propósito y de la oración dirigida con el Espíritu Santo. Entonces, no hay problema que Jesús no pueda resolver. No hay situación que Jesús no pueda resolver. Necesita un padre y una madre como Jairo que se despoje de su investidura y salga corriendo a los pies de Jesús. Se necesita una madre como la mujer sirofenicia, que trascendió las barreras transculturales y vio una ventana y activó la fe y la liberación para su hija. Y se necesita un padre, ¿cómo se llamaba? No lo sé. Pero cuando leí esta historia me impactó y dije: también hay hombres que clamamos por nuestros hijos. También hay hombres que luchamos en la brecha por nuestros hijos. Y también hay hombres que buscamos la solución para nuestros hijos. Y si hay hombres y mujeres, hacemos un equipo para que nuestros hijos
sean liberados del poder de las tinieblas, sean arrebatados del poder de las tinieblas y sean bendecidos y traídos a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Te animo a fortalecer tu fe. Te animo a conocer por medio de la palabra cómo orar por liberación por tu hijo. Hay problemas que no se van a resolver con un solo ayuno, que no se van a resolver con una sola oración. Necesitas entrar en intercesión, en tiempo, en espacio, en insistencia, en poder, pero con resultados. Póngase de pie en esta mañana. Un momento, vamos a orar. Quiero orar inclusive por los que están allí detrás, en las diferentes naciones. Quiero dedicar un momento a la oración, no solo por los que están aquí, sino por los que están viendo este mensaje ahora mismo. Sé que como padre hemos pasado por momentos de angustia con nuestros hijos, momentos de enfermedad, momentos difíciles, problemas difíciles, pero debemos testificar que Jesús nos ha ayudado, que Jesús nos ha dado la victoria, que Jesús nos ha bendecido. Quiero orar junto contigo. Quiero que pongas la mano en tu corazón, que levantes la mano izquierda y que pongas la mano en tu corazón. Y que junto conmigo haga una oración por tu hijo, creyendo en esta hora y en este momento que Jesús lo puede tocar, que Jesús lo puede liberar, que Jesús puede ir a la nación donde se encuentra, a la casa donde está, y puede traer sobre él, sobre ella, liberación y bendición. Por favor, repita conmigo y diga: Señor Jesús, yo creo que tú tienes el poder y la autoridad para traer liberación y para traer sanidad y para traer victoria sobre mi casa, sobre mi familia y sobre mis hijos. Y en esta hora, con la mano en mi corazón, con mi mano levantada, intercedo por mi hijo, intercedo por mi casa, para que tú le tomes la mano, para que tú le liberes, como liberaste a la hija de la mujer sirofenicia, para que tú tomes la mano, lo levantes, lo resucites, como hiciste con la hija de Jairo, para que tú tomes el control con tu sabiduría y traigas liberación y solución, como al hijo de aquel padre que por años sufrió un problema con su hijo. En esta hora, diga: en esta hora alineo mis pensamientos y mi fe a la palabra de Dios y a la oración, y creo que hay poder en Jesús para los milagros en mi casa, para los milagros en mis hijos. Creo firmemente que hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Den un aplauso a Jesús.